Bueno, perfectamente, muchas gracias. Bueno, voy a presentar este tema que es sobre Jung, pero Jung dentro del contexto del neoplatonismo, y por eso lo he titulado Jung y el sujeto neoplatónico unificado en el símbolo. Bueno, acá, porque una de las observaciones era con respecto al sujeto plotiniano, pero en realidad el sujeto neoplatónico, o sea, como una forma de concebir la psique, el neoplatonismo, y en una comparación con Plotino. Que ese es el objetivo que nos hemos propuesto a la hora de pensar el trabajo. Es así, ¿sobre qué me voy a enfocar o sobre qué me enfoqué al pensar a Jung? Es pensar cómo él concibe la psique como una teoría del sujeto, ¿cierto? Como un modo en que los sujetos tienen de alcanzar su propio proceso de subjetivación, digamos. Pero en el marco de la tradición neoplatónica, donde me parece Jung está ubicado, que me permite hacer un paralelismo con Plotino. En ese contexto, con respecto a Jung específicamente, se puede identificar cómo el símbolo es el elemento que articula las diferentes dimensiones de la psique junguiana. Y entonces el símbolo lo que permite la construcción de la subjetividad o el proceso de subjetivación. ¿Cuál es el rasgo neoplatónico, podríamos decir, fundamental que aparece en Jung y por lo tanto se lo puede inscribir dentro de esta tradición, entre otras cosas? Es la noción de que en el alma o en la psique existen contenidos previos a la conciencia que más bien aspiran a alcanzar conciencia. De hecho, puse acá esta cita en un breve texto de Jung, pero donde él hace como un raconto de alguna manera para justificar cómo esto que él piensa de los arquetipos no es novedoso, o sea, los arquetipos presentes en la psique, que lo vamos a ver en un rato. Y al hacer este raconto, tiene esta expresión sobre la escolástica. Es más largo el texto, pero me parecía muy decidor esto, ¿no? Cuando dice, en cualquier caso, ya en la escolástica aparece la idea de que los arquetipos son imágenes naturales encerradas en el espíritu humano. Por supuesto que no en toda la escolástica, pero sí en la parte de la escolástica que de alguna manera está influida por esta noción. Entonces Jung está inscrito ahí y él mismo lo afirma en este texto. Ahora, es muy interesante dentro del neoplatonismo pensar a Jung en relación con Plotino, porque de acuerdo a lo que yo podía observar, tienen desarrollos semejantes. Si bien en el caso de Plotino, al pensar la estructura metafísica de la realidad, y en el caso de Jung, al pensar la construcción de la vida psíquica, sí en cómo conciben el proceso son muy semejantes, que es lo que vamos a intentar ver ahora. Cuando hablamos de Plotino específicamente, que es el marco desde el cual hemos desarrollado la estructura de la psique junguiana, o sea, Plotino plantea que la realidad está constituida por tres sustancias, de la cual, o hipóstasis, de la cual la primera es lo uno, a la que él llama lo uno. Es el origen de todo el universo de la realidad que viene después, digamos. Origen absoluto de todo. Ahí me hacía una observación la doctora Valeria respecto de la noción de no ser aplicada a Plotino. Y bueno, yo en un segundo momento, cuando hablo de lo uno en comparación con la totalidad junguiana, trato de dar cuenta que, bueno, no he querido identificar lo uno de Plotino con un no ser ontológicamente hablando, sino en este sentido. O sea, tomando las palabras de Plotino al referirse a lo uno, y que dice, no es ser, porque si lo fuera, lo uno se estaría predicando de otra cosa. Y en realidad no está queriendo Plotino identificar a lo uno con los seres ni con el ser, pero no está queriéndole negar consistencia ontológica. Con ese nombre, dice Plotino, lo uno, queremos sugerir la idea de indivisible y guiar nuestra alma a la unidad. Entonces, en el origen de todo para Plotino hay una unidad absoluta. Es tan absoluta esa unidad e indivisible que es de total incognoscibilidad y solo se accede por vía contemplativa, pero no por una contemplación intelectual, sino que una contemplación de otro orden, una especie de tacto espiritual. Entonces lo uno, el origen de todo, es unidad absoluta e inaccesible conceptualmente. La segunda hipóstasis
o sustancia que constituye la realidad es denominada por Plotino la inteligencia. Está originada por lo uno y se constituye por un desborde de lo uno. Es decir, la sustancia de lo uno se desborda de sí misma y ya constituye un otro al desbordarse de sí. Pierde identidad con lo uno. Pero esa existencia por desborde es todavía una existencia potencial. Para que la inteligencia se constituya como tal requiere volver sobre sí misma en un deseo de ver, dice Plotino, su origen. Por supuesto que lo uno es absolutamente incognoscible, entonces la inteligencia no lo puede aprender en un acto directo de contemplación de lo uno, sino que lo aprende en un proceso de autoconocimiento. Conociéndose a sí misma, la inteligencia puede percibir en lo que ella se parece a lo uno, a su fuente. Ahora, al ser el reflejo de lo uno la inteligencia, es ya significa una multiplicidad porque hay una distancia ontológica. Pero a la vez porque percibe, al autoconocerse, todas las posibles participaciones de los seres en el ser suyo, el de la inteligencia. Entonces podríamos hablar de una pluralidad de inteligibles, serían las ideas, las posibles participaciones en el ser, pero que a la vez son una unidad porque no pueden distinguirse entre sí, es un solo acto de conocimiento, en el cual se conoce a sí misma y por el cual conoce todas sus posibles participaciones. Entonces, en este sentido, podemos decir que las ideas de la inteligencia están interpenetradas, es decir, como superpuestas, no se ubican una al lado de la otra, sino que en un único acto están todas las ideas. La inteligencia, a su vez, por desborde, produce otra sustancia que es inferior en la jerarquía del ser y que, por lo tanto, tiene un acto de apropiación de sí misma más múltiple que el propio de la inteligencia y requiere un proceso discursivo. El alma procede de la inteligencia por desborde, pero necesita tanto como la inteligencia recuperarse a sí misma. Ahora, el acto por el cual se recupera a sí misma no es uno solo, sino que es múltiple, como decía. Por eso Plotino identifica en el alma dos partes. Una parte superior, que es la parte del alma vuelta hacia la inteligencia, en un deseo de contemplar la inteligencia tal como es, pero sin poder hacerlo, y una dimensión inferior por la cual se vincula con el mundo sensible. La dimensión inferior del alma, guiada por la parte superior, ordena el mundo sensible. Pero en ese acto de ordenar el mundo sensible o de manipular el mundo sensible, porque la palabra manipular es una palabra que utiliza Plotino, puede recuperarse a sí misma. Es decir, el alma necesita ver como otro sus propios productos para poderse recuperar así. Entonces, lo que podemos descubrir en el mundo de Plotino es esta circularidad en donde todo surge de lo uno, pero necesita retornar hacia su origen para encontrar consistencia. De alguna manera todo tiende a lo uno de una manera mediada, y en ese volverse hacia lo uno y apropiarse de ese acto de diferentes maneras es como la realidad se constituye. En el caso de Jung, también nosotros podemos hablar de que la vida psíquica surge de una experiencia o de una totalidad que es inconsciente. El punto de partida de la psique para Jung es una totalidad no diferenciada. Antes de la conciencia existe un mundo psíquico inconsciente que no está diferenciado porque no hay conciencia aún. Entonces, espacial, atemporal, idéntica consigo misma. A su vez, la totalidad para Jung no es solamente el punto de partida, sino es el objetivo hacia el cual tiende todo el movimiento psíquico. Por eso él identifica dentro de la psique un arquetipo que es el arquetipo del sí mismo, hacia el cual tiende todo el proceso psíquico, porque el arquetipo de sí mismo sería el sujeto habiendo alcanzado su totalidad con la intervención de la conciencia. A ese proceso de búsqueda de totalidad, habiendo partido de una totalidad inconsciente, Jung la llama individuación. A la vez, la experiencia de totalidad en Jung está presente siempre en el proceso de la vida psíquica, porque periódicamente la psique requiere volver sobre una experiencia de totalidad para recuperar sus contenidos. A su vez, esto inconsciente en Jung es una totalidad, como decíamos, pero está diferenciado del inconsciente personal. El inconsciente personal es lo que la conciencia, diciéndolo así muy brevemente,
no ha podido incorporar por alguna razón y ha sido archivado de una manera que no está visible para el mundo de la conciencia. Pero es producto de la conciencia, el inconsciente personal. Pero también, dice Jung, existe lo inconsciente colectivo, que es esta totalidad con la que se nace, u objetivo, queriendo significar con esto que está presente en todas las personas o los sujetos desde el momento de su existencia, de su nacimiento. Y puede ser estudiado, por eso es objetivo, es previo, tiene un funcionamiento autónomo y es una energía creativa para Jung. ¿De qué está compuesto de qué está construido el inconsciente colectivo? De los arquetipos. Es un mundo arquetípico. Los arquetipos son, para Jung, formas de organización de la vida psíquica. Son estructuras previas a cualquier contacto que la conciencia tenga con el mundo exterior, incluso o con el mundo interior, pero que ordenan el modo de esa experiencia. Y se encarga mucho Jung de decir que son contenidos psicoides, queriendo referenciar con eso, que nunca pueden hacerse conscientes. O sea, guían la conciencia, le ponen un ordenamiento, la orientan hacia esta finalidad del sí mismo, pero nunca podrían alcanzar conciencia. Es una de sus características principales. Ordenan, pero no pueden ser percibidas. Tienen un comportamiento activo, autónomo, organizado y direccionador de la psique. Junto con esto, la otra parte, por supuesto, fundamental de la estructura psíquica en Jung es el mundo de la conciencia, del yo o del ego. Y para Jung es el evento fundamental de la experiencia humana y es el punto, la conciencia, donde se asienta toda la experiencia del sujeto como tal. Lo inconsciente colectivo o objetivo no es sujeto. Es por la conciencia que se posibilita el sujeto. Pero a su vez la conciencia está, en el pensamiento junguiano, incoada como posibilidad en el mundo inconsciente, que siempre le es previo. Este inconsciente colectivo, arquetípico, creativo, autónomo, tiene como posibilidad la conciencia. Entonces la conciencia surge del mundo arquetípico y en todo su proceso interactúa con su dimensión arquetípica. Hay una dialéctica entre lo consciente y lo consciente en Jung. Y es el lugar de la individualidad. No es objetiva, es subjetiva. Ahora, lo que me parece muy importante destacar, para poder comprender la vinculación con Plotino, es cómo desde la conciencia el sujeto puede apropiarse de sí mismo mediante la proyección de sus contenidos en el mundo exterior. Tanto como el alma proyectaba en el afuera sus contenidos para poderse apropiar. Para Jung también la conciencia, primero recoge su mundo de inconsciente personal de la afuera en lo que puede percibir de sí en su interacción, pero a la vez el mundo arquetípico, y él lo investigó a esto en la alquimia, es proyectado sobre los procesos simbólicos que uno realiza externamente. Entonces, el mundo inconsciente se proyecta en el afuera. La alquimia ha sido para Jung un modo de pensar esa forma de proyección, posibilitando la individuación que explicábamos recién, y de esa manera se recupera a sí misma. Entonces también en la psique junguiana podemos percibir esta experiencia. Hay una totalidad que da origen y una totalidad a la que se vuelve. Hay un ego interactuando con el afuera, conducido por su psique arquetipal, pero que a la vez si no interactúa con el afuera no puede recuperarse a sí mismo. Entonces podemos establecer este paralelismo entre lo uno y la totalidad como origen y como punto de llegada, la inteligencia con sus ideas y la psique objetiva con sus arquetipos, el alma y el ego interactuando con su mundo interior y con el afuera para constituirse como un sujeto. Bueno, ahora bien, ¿qué es en Jung? Específicamente en Jung, lo que en el sujeto permite la interacción de todas las dimensiones de la psique, en orden a constituirse como tal, en orden a ser un sujeto. Para Jung la respuesta es el símbolo. El símbolo es el que articula las diferentes dimensiones de la psique. El símbolo comprendido como mito, en el sentido como universo de significados que proveen a la vida subjetiva una experiencia de sentido. No es un símbolo en el sentido de una imagen o algo así, sino la estructura de significado, vuelvo a decir, que provee un sentido, misión, objetivo, dirección.
Ese símbolo tiene la capacidad de articular las dimensiones arquetípicas, inconscientes, que están vivas en el sujeto, con su dimensión consciente, que por supuesto es el asiento del proceso subjetivo, como decíamos. Y en este sentido, el símbolo es epifanía y construcción, porque en un sentido hay un emerger de todo un mundo interno del cual la conciencia no tiene plena conciencia, valga la redundancia, pero a la vez una construcción que va realizando el sujeto a lo largo de su vida. ¿Qué elementos tiene que tener el símbolo para ser un símbolo unificador, es decir, para ser un símbolo que permita articular todas las dimensiones de la psique? Bueno, por supuesto, no puede ser explicado y escapa a la comprensión del intelecto crítico, porque si pudiera ser explicado o el intelecto crítico pudiera resolver el símbolo, quedaría reducido a la dimensión de la conciencia nomás. Entonces no tiene que poder ser explicado. Tiene que tener un grado de intelectualidad, de construcción subjetiva y consciente, pero no alcanzar una explicación definitiva. O sea, el símbolo atrae y no siempre se sabe por qué. Expresa de la forma más amplia, a la vez, la cosmovisión del sujeto, y justamente porque tiene que articular todos sus aspectos. Y tiene que tener un valor estético que movilice la vida afectiva. Como si uno dijera, bueno, el sentido de mi vida es este, pero no me gusta. O sea, si no atrae afectivamente, si no conduce emocionalmente a una adhesión del símbolo, no tiene poder de unificar. Entonces, esas son las características de un símbolo unificador. ¿Qué podríamos pensar a modo de conclusión de todo esto? Bueno, primero recuperar las constantes del neoplatonismo en Jung. Primero hay una fuente interior previa de la conciencia o el conocimiento. Es decir, la conciencia o el conocimiento tienen de antemano una fuente que les es inconsciente. Ahora, la elaboración de los contenidos conscientes no pueden realizarse sin la participación, en Jung, por supuesto, pero también en la corriente neoplatónica, de una instancia no consciente. Esta instancia no consciente que posibilita el conocimiento y la conciencia es necesaria, pero a la vez es imposible de ser aprendida, lo cual genera una tensión mística, podríamos decir, es decir, una tendencia hacia el origen, pero que no puede ser alcanzada de una manera discursiva. Todos estos aspectos justamente son los que articula el símbolo. Ahora, lo que nosotros nos lleva a decir o preguntarnos, como conclusión, si es tan relevante en la experiencia subjetiva de conocimiento y de conciencia, la psique arquetípica inconsciente, a la hora de pensar lo referido al conocimiento y la construcción de sus objetos, hay que tener en cuenta lo inconsciente. Y Jung tiene esta frase donde expresa esto. Nadie llegó a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, también poseía una forma oscura y no accesible a la conciencia, todo nuestro conocimiento tenía que ser incompleto en un grado indeterminado. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos pensar la cuestión del neoplatonismo y de la corriente neoplatónica y Jung inscrito en ella? Desde esta concepción donde lo inconsciente, arquetípico, actúa en la construcción de los objetos del conocimiento y de la elaboración de la conciencia, nosotros podríamos pensar que es la acción de la psique objetiva arquetípica en los sujetos la que posibilita el neoplatonismo como corriente histórica. Y por lo tanto ahí se radicarían las semejanzas con Plotino. Es decir, el neoplatonismo sería una elaboración, desde la perspectiva junguiana, una elaboración simbólica que permite a los sujetos recuperarse a sí mismos en determinados momentos de la historia. Por lo tanto, y con esta frase terminamos, me parece que Jung devuelve a la experiencia subjetiva, al sujeto, un horizonte ilimitado de sentido y exploración. Ese horizonte es imposible de ser apresado en un concepto, pero tiene el poder de agrupar en torno a sí las fuerzas milenarias que lo habitan, por todo este mundo inconsciente al que corresponde. Entonces, lo que Jung permite es trazar con su psicología un arco que abarca la totalidad de la historia humana para que esa totalidad se actualice en el sujeto contemporáneo.
Bueno, muchas gracias.